A lo largo de la historia, muchas alianzas se han formado con promesas de poder, seguridad o supervivencia. Pero algunas de ellas, las más peligrosas, terminaron provocando tragedias que marcaron a la humanidad para siempre. Esta es la historia de cómo una alianza que comenzó como un simple acuerdo estratégico se convirtió en uno de los genocidios más devastadores que el mundo haya conocido. Todo comenzó con una idea que, en su momento, parecía lógica: unir fuerzas para derrotar a un enemigo común. En tiempos de crisis, las alianzas parecen ser una solución inevitable. Los líderes creen que, juntos, pueden lograr lo que por sí solos sería imposible. Pero cuando el poder se concentra demasiado y cuando el miedo se mezcla con ideologías extremas, las consecuencias pueden ser absolutamente catastróficas. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos viajar a la primera mitad del siglo XX. El mundo estaba lleno de tensiones políticas, de conflictos territoriales y de crisis económicas que sacudían los cimientos de la sociedad. En ese escenario de incertidumbre, surgieron regímenes autoritarios que prometían orden, estabilidad y una supuesta grandeza nacional. Pero detrás de esos discursos de salvación se escondían ideas mucho más oscuras, ideas que clasificaban a las personas según su origen, su religión o su cultura. Ideas que señalaban a ciertos grupos como enemigos internos, como chivos expiatorios. Y cuando esas ideas se combinaron con el poder militar, la historia tomó un rumbo aterrador. En ese contexto, nació la alianza política y militar que cambiaría el destino de millones. Los líderes de varios países decidieron colaborar entre sí, compartiendo recursos, tecnología y estrategias. Su objetivo declarado era expandir su influencia y dominar regiones enteras, creando un nuevo orden mundial a su medida. Durante un tiempo, esta alianza pareció funcionar a la perfección. Sus ejércitos avanzaban casi sin oposición, sus territorios crecían exponencialmente, y su sofisticada maquinaria de propaganda convencía a millones de personas de que estaban construyendo un futuro glorioso. Pero dentro de ese proyecto había un componente mucho más siniestro: la persecución sistemática de grupos humanos a los que consideraban inferiores o una amenaza para su visión del mundo. Al principio, fueron leyes discriminatorias que limitaban sus derechos y los aislaban socialmente. Después, llegaron los arrestos arbitrarios, las detenciones sin juicio. Y finalmente, la violencia organizada a una escala industrial. Lo que empezó como exclusión política pronto se convirtió en algo indescriptiblemente peor. Se construyeron campos de prisioneros por todo el territorio. Se organizaron deportaciones masivas que vaciaban ciudades enteras. Pueblos que habían existido durante siglos, con sus culturas y tradiciones, desaparecieron de los mapas en un abrir y cerrar de ojos. La maquinaria del Estado, que debería proteger a sus ciudadanos, se transformó en una herramienta de exterminio masivo. Y los gobiernos que formaban esta alianza no solo toleraban estas acciones, en muchos casos las coordinaban activamente, compartían información sobre los grupos que querían eliminar, intercambiaban prisioneros para facilitar la logística de la muerte, y colaboraban en la implementación de políticas de limpieza étnica, cada uno aportando su parte a la catástrofe. La alianza que se había formado supuestamente para fortalecer a sus naciones se estaba convirtiendo en una maquinaria de genocidio sin precedentes. Millones de personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas simplemente por ser quienes eran. Familias enteras fueron separadas para siempre. Comunidades que habían aportado a la riqueza cultural de sus países durante generaciones desaparecieron en apenas unos años, dejando un vacío que nunca se podría llenar. Mientras tanto, gran parte del mundo tardó en comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La propaganda de la alianza ocultaba la verdad con una eficacia brutal, presentando una realidad paralela donde todo era orden y progreso. Los primeros rumores que llegaban al exterior parecían tan extremos, tan monstruosos, que eran imposibles de creer. ¿Cómo podía una alianza entre países civilizados convertirse en algo tan brutal y sistemático? Pero con el tiempo,
la evidencia empezó a salir a la luz y la verdad ya no pudo ser ignorada. Soldados que liberaban los territorios ocupados encontraban campos de la muerte llenos de sobrevivientes esqueléticos. Archivos secretos que cayeron en manos de los vencedores revelaban planes detallados para el exterminio, con cifras, fechas y órdenes firmadas. Y lo más importante, los testimonios de las víctimas, de aquellos que lograron sobrevivir al infierno, mostraron al mundo la escala real de la tragedia humana. La alianza que prometía poder y estabilidad había terminado provocando una catástrofe de proporciones bíblicas. Millones de vidas perdidas, ciudades enteras reducidas a escombros, y cicatrices emocionales y culturales que todavía hoy marcan la historia del mundo. Después del conflicto, muchos de los líderes responsables fueron llevados a juicio en tribunales internacionales. Fue la primera vez en la historia que la comunidad internacional intentaba responsabilizar a gobiernos enteros y a sus dirigentes por crímenes contra la humanidad. Aquellos juicios marcaron un antes y un después, un momento histórico que resonaría durante décadas, porque establecieron una idea fundamental para nuestra civilización: que ninguna alianza, ningún gobierno y ningún líder está por encima de los derechos humanos. Pero incluso hoy, décadas después de que el mundo viera el horror, esta historia sigue siendo una advertencia crucial. Nos enseña que las alianzas entre países pueden traer estabilidad y progreso, pero también pueden amplificar los peores impulsos humanos. Todo depende de las ideas que las sostienen. Cuando el poder se une con el odio, con la intolerancia y con la deshumanización del otro, las consecuencias siempre serán devastadoras. Por eso es tan importante recordar estas historias, no solo para entender el pasado y honrar a las víctimas, sino para aprender de él y evitar que se repita. Porque la historia nos demuestra algo profundamente inquietante. Las tragedias más grandes no siempre comienzan con un estallido de violencia. A veces, simplemente comienzan con una alianza, con un apretón de manos entre líderes que prometen un mundo mejor, pero que esconden una agenda de destrucción, una alianza que nadie imaginó que terminaría en genocidio. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Si este contenido te ha parecido importante, no olvides suscribirte para seguir explorando las lecciones que el pasado tiene para nuestro presente. Hasta la próxima.